El otro día volví a mi ciudad natal, Rosario de Santa Fe, y me encuentro un viejo amigo y me dice, ¿seguís tocando la guitarra? Y yo le respondo, ¿y vos seguís comiendo? Porque para mí es como el aire para respirar. Y la verdad es que para que te guste con pasión la guitarra, también te tiene que gustar este tipo de videos que tratan de la técnica. Los ejercicios no son la técnica. Hoy te voy a enseñar los ejercicios y la técnica. ¿Y en qué se diferencian? La técnica es el modo de hacer esos ejercicios. Es igual que ir al gimnasio. Si haces tríceps y mueves los codos, por ejemplo, de seguro el entrenador te dirá que estás haciendo mal la técnica. Y tú dirás, ¿pero cómo si yo estoy haciendo el ejercicio? Sí, pero el ejercicio no es la técnica. Por eso, no te muevas de este video, activa la campanita, suscríbete para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones, porque estos son 5 grandes ejercicios que te van a desarrollar tu potencial al máximo y que en otros canales no te los cuentan, porque te quieren entretener con un poco de show y cosas fáciles, pero siempre dependes de ellos, porque ese es el negocio, que estés siempre pegado a la atención de esos canales. Y en realidad no te están enseñando a pescar, te están dando el pescado. Pero no se trata solamente de repetir, sino que hagas las cosas pensando. El trabajo más difícil del mundo. Pensar. Seguro que aquí en este video se quedarán los más inteligentes y los que más aman la guitarra, que van a saber aprovechar al máximo estos ejercicios que me costaron más de 25 años de trabajo y de viajar por todo el mundo tomando masterclass para que te lleguen a vos de forma absolutamente gratuita. La lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Ejercicio número 1, Odair's Favorite Drill. Te lo paso inmediatamente, echa el video para atrás para repetirlo. Ejercicio maravilloso para la independencia de los dedos. Tiene 2 objetivos. Uno, que no muevas el brazo, solo con los dedos. Segundo, despertar los dedos más dormidos, 3 y 4. Y tercero, lograr el legato. Son notas largas y no vale levantar el dedo de la nota que se tocó anteriormente para tocar la siguiente. No me creas, ponlo a prueba. Garantizado. Ejercicio número 2, The Spider. La araña. También está en ese maravilloso libro de Scott Tennant, Pumping Nylon. Si no lo ves, siguen con cámara lenta. Se hace todo en segunda y quinta cuerda. Esto se debe seguir haciendo cromáticamente un casillero más adelante y recorrer todo el diapasón con el mismo ejercicio. Te doy el ejemplo de los primeros casilleros. Uno de los objetivos de este ejercicio es lograr que las resonancias de los sonidos se conecten con el próximo sonido y que no resulten cortadas las notas. Versión incorrecta. Sino los sonidos largos y unidos. Para eso la gracia está en mantener el dedo que sonó recientemente hasta el nuevo ataque de la nota siguiente. Hoy estamos hablando de las técnicas de estudio que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación. Esta es la versión en italiano, con el prólogo de Giulio Tampalini, uno de los máximos referentes de la guitarra actual en Italia. También en su versión en español y el inglés. Está ayudando a miles de personas a estudiar mejor, porque el que mejor toca es el que mejor estudia. Y si quieres adquirirlo, puedes escribirme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com. Somos el resultado de las 5 personas que más frecuentamos. Si eliges como docente y como maestro el profesor incorrecto, seguramente tus resultados no llegarán. Perderás
perderás tiempo, dinero y perderás energía. Por lo tanto, si no quieres que pase nada de eso, tienes que buscar un mentor con resultados, con experiencia. Soy profesor concursado en la universidad hace más de 25 años y tengo una carrera internacional en toda Europa, América y Estados Unidos. También ahora te puedes hacer miembro de mi canal, acceder a contenido exclusivo y pedir incluso videos para tu progreso, por la ridícula suma en todo el mundo de máximo $1. Otro ejercicio que tienes que hacer obligado si te quieres transformar en guitarrista es el apoyo de los dedos índice, medio y anular en acción conjunta con el dedo pulgar. Es una de las cosas que menos le sale a todos los guitarristas. Te recomiendo este ejercicio solo de mano derecha para poder destacar una melodía en los agudos y que los bajos no molesten. Primero, índice apoyado solo, en diagonal y para adentro. Luego el pulgar hacia afuera y haciendo un círculo. Después, separadamente. Luego ir acortando poco a poco el rango de tiempo que existe entre ambas notas. Y finalmente, juntos. Recuerda siempre que la dirección del pulgar es hacer un círculo e ir hacia adelante. Y la dirección del dedo índice es ir en diagonal hacia adentro. Son dos diferentes movimientos. Uno de los errores más comunes es apoyar ambos. Y al guitarrista no le sale solamente uno apoyado. También lo podemos hacer con mayor. Primero solo. Después probar con el pulgar. Sin apoyar. Y luego separados haciendo patam. Pa, tam. Y después ir acortando la brecha y el tiempo entre una nota y la otra. Finalmente juntos. Y por supuesto con el anular. Este ejercicio es maravilloso porque te va a permitir apoyar la nota que quieras y que el bajo, que generalmente hace el acompañamiento, no moleste la melodía. Ejercicio número 4. Estás acostumbrado seguramente a escuchar que para la independencia de los dedos se ponen algunos dedos fijos en la tercera cuerda y se mueve solo un dedo. Ya sabemos que eso aparece en muchos libros de guitarra, pero yo te propongo ir un paso más allá. Poner estos 3 dedos fijos, pero sin tocar la cuerda. Solo los vamos a mantener en el aire. Y vamos a tratar de que no se muevan. Luego, esta técnica la puedes aplicar con el dedo 2. Pones fijo sobre la tercera cuerda, pero sin tocarla. Casillero 1, el dedo 1, 3, el 3 y 4 en el 4. Y mueves solo el 2. Quinta, segunda, sexta, primera. Ni hablemos que también lo tienes que tratar de hacer con el 4 y con el 3. 1, 2, 4 sobre las notas de la cuerda, pero te repito, sin tocarla. Y por último el 4, 1, 2, 3 sobre los primeros casilleros de la tercera cuerda y el 4 moviéndose. Vas a ver cómo
Este ejercicio te va a desarrollar la independencia de los dedos, que muchas veces tienen que ir en direcciones opuestas. Quinto y último ejercicio, premio para los que se quedaron hasta el final. Este es un desafío realmente solo para guitarristas muy resistentes. Se llama escalas a 3 dedos. Siempre tengo que hacer la misma combinación. Anular, mayor, índice. Pero aquí en la mano izquierda voy a tener que tocar siempre 4 dedos. O sea que es 4 contra 3. Cuando hago el descenso, todos los dedos trato de prepararlos juntos para que los dedos tengan solo que levantarse para tocar las notas y no ir dedo por dedo. Aparte, el acento me cae siempre en un dedo distinto. Me cae en el anular y después de un ciclo de 4 notas me cae después en el mayor y después de un ciclo de 4 notas me cae en el índice y vuelve al anular. Es extraordinario para todo tipo de escalas que pueden ser en velocidad e incluso para ejercitar raíces o bases del trémolo. Lo puedes también hacer con pasos de cuerda en diferentes cuerdas. Pon un objetivo de un mes con estos ejercicios y después me escribes en los comentarios cómo te fue con esa práctica. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque, tu cambio comienza ahora. Escríbeme a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com y verás cómo das ese salto de calidad que estás esperando. Deja atrás la procrastinación y el dolor y la frustración para dar ese salto de calidad que mereces con tu guitarra. ¡Viva la música! ¡Chao!